Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. Me presento, yo soy Damián Ricardo, soy licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Psicología Forense también de la Universidad de Buenos Aires. Soy magíster en Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales y actualmente estoy realizando un doctorado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Soy perito oficial en el Cuerpo Pericial de Psicología de Río Gallegos. Mi área principal de desempeño dentro del área, dentro de la función pericial es el área penal. Y bueno, estoy más que nada en todo lo que es el área penal y en particular con el tema de autopsia psicológica. Nosotros hemos tenido algunos workshops anteriores en los que fuimos explicando, el último fue el de Mabel, que fuimos explicando el método de autopsia psicológica, pero hoy me interesaba compartir con ustedes la aplicación de la autopsia psicológica en un ámbito específico, que es el de muerte en custodia, que es lo que vamos a ver al final de hoy. Es un tema bastante complejo y bastante vasto, o sea que hoy vamos a tener una aplicación. Pero antes que eso, vamos a ver el tema de tortura. Es decir, que lo que vamos a ver hoy es tortura y muerte bajo custodia. Esto tiene una explicación en muchos casos porque las cuestiones de muerte en custodia generalmente, o no generalmente, pero es frecuente que vayan acompañados de tortura seguida de muerte. Si bien puede que se produzca la muerte sin una tortura, es muy frecuente que ocurra la tortura seguida de muerte. Y me interesa a ustedes introducirlos en el ámbito de la tortura, porque uno piensa que la tortura es algo que no interviene en nuestra práctica cotidiana y bueno, los quiero acercar a todo este mundo que espero poder delinearles hoy. Y quiero comenzar con una afirmación de qué es la tortura. Vamos a ver diferentes definiciones, pero dentro del impacto psíquico la tortura va a ser una relación violenta con el cuerpo real. Es decir, esta relación de violencia lo que hace es desligar lo que Eros había ligado y rompe con lo imaginario del cuerpo. Recuerden que lo imaginario está dentro de la imagen unificada, está dentro del eje imaginario, ¿no? Entonces, al romper esta ilusión imaginaria del cuerpo, lo transforma en carne. Y esta cuestión de tortura y esta cuestión de muerte bajo custodia ocurre en un espacio que es el encierro. Y en ese sentido, a partir de ahora y durante el tiempo que quede, vamos a concebir el espacio de encierro como un espacio político y el mejor aliado del espacio, el mejor aliado del encierro va a ser la opacidad. Entonces, el tema de esta jornada va a ser el de tortura y muerte en custodia. Como les decía, un tema que van a identificar como más cotidiano de lo que piensan, sobre todo a quienes nos dedicamos a la evaluación del área forense, porque vamos a ver cuestiones clínicas y hallazgos clínicos que también uno lo puede ver, aunque no entre dentro de la figura legal de tortura, que tiene un recorte específico, pero vamos a estar hablando de temas tan cotidianos como es la violencia, el poder, el sufrimiento, la evaluación del sufrimiento y la muerte. Así que imagínense qué cotidiano es de lo que vamos a hablar. Tortura tiene una etimología, viene del latín antiguo, de el mismo vocablo del latín antiguo, pero que a su vez proviene de un verbo latino que es torquere, que es
torcer o retorcer, más que torcer. Y entonces tortura hace referencia a el retorcimiento, la torsión y el tormento. Esto no lo vamos a ver hoy porque el seminario no es tan en profundidad, pero esto tiene mucho que ver con la etimología del horror y el terror en cuanto a los efectos físicos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense que esta torsión, este retorcerse, de dolor, podríamos decir, o de sufrimiento, es un poco lo que vamos a ver durante esta parte de tortura. Primero lo que quiero, quiero partir de una serie de premisas que es que toda tortura es psicológica, independientemente de que la aplicación sea sobre el cuerpo o el cuerpo no intervenga, que esto tiene un rol central y definitivo en la historia de la tortura y en la actualidad y en nuestro rol, pero toda tortura es psicológica. Toda tortura apunta a destruir la subjetividad. ¿Mm? Y el objetivo final de la tortura es la abolición total o parcial de la voluntad de la víctima. ¿Mm? ¿Cómo se logra esto? Bueno, todo esto se logra, esto puede tener, esto uno lo puede hacer extensivo a otros fenómenos traumáticos, pero para que esto entre dentro del ámbito de la tortura, tiene que hacerse mediante conductas que impliquen la aplicación de sufrimiento deliberado, esto es un punto central cuando uno le toca evaluar a los imputados, de sufrimiento deliberado por parte del torturador hacia la víctima. Los destinos de la tortura usualmente van a ser tres. Está la tortura como búsqueda de la verdad, la tortura como instrumento punitivo y la tortura, como un modo disciplinar y correctivo, es decir, la tortura utilizada como disciplina. La tortura, por supuesto, no es un concepto moderno. La tortura, los hallazgos que tenemos, por ejemplo, en la cuenca mesopotámica, digamos, donde habitaban los sumerios, los asirios, los babilonios, ¿no? Es decir, los primeros hallazgos, los primeros resquicios culturales que tenemos, los primeros registros históricos, entre comillas, que tenemos, ya muestran, ¿no?, la aplicación de la tortura. No digo que la tortura haya aparecido con los registros históricos, por supuesto aparecen antes, pero desde que tenemos registros históricos hay tortura. Es decir, que todos en el fondo internamente avalamos la tortura. ¿Y por qué? Porque la transformamos en un dilema ético personal a la tortura. Pero por definición, y esto sí, por definición moderna, digamos, la definición de tortura siempre es del Estado. Después vamos a ver algunas cuestiones, que esto no tiene que ver con lo que vamos a ver también de evaluación del sufrimiento, secuelas, trastorno de estrés postraumático, trastorno complejo, pero la tortura como tortura siempre involucra al Estado. Entonces, dame un segundito. Vamos a tener hoy dos protocolos que quiero que veamos. Lo pericial ha tenido en los últimos años un viro muy interesante, que es la inclusión dentro de lo pericial, y esto hay que estar muy atento quienes hacen autopsia psicológica o quienes piensen hacer autopsia psicológica. La autopsia psicológica ya está virando en las actuales corrientes a implementarse dentro de los protocolos internacionales, ¿no?, de derechos humanos. Entonces, si nosotros hablamos de tortura seguida de muerte, van a intervenir dos protocolos específicos. Uno es el protocolo de Estambul, que es un manual para la investigación
y la documentación eficaz de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el protocolo de Minnesota, que el protocolo de Minnesota es un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Es decir, que el protocolo de Estambul lo vamos a asociar en principio a la tortura y el protocolo de Minnesota lo vamos a asociar a la muerte en custodia, ¿no? Es decir, que por un lado vamos a tener dentro del protocolo de Estambul el apartado de evaluación psicológica de la tortura y dentro del protocolo de Minnesota vamos a tener la aplicación de la autopsia psicológica. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy, pero antes de ver los protocolos, por ahí un poco más en detalle, me interesa comentarles, digamos, algunas, seguir con algunas definiciones de tortura. El torturador es un sujeto activo, en esto que es deliberado, consciente y demás. El torturador va a ser el sujeto activo de la conducta y la víctima que vamos a dejar en el caso de la tortura de llamarla víctima para utilizar las corrientes actuales que se los denominan como sobrevivientes de la tortura, ellos no son víctimas de tortura, va a ser el sobreviviente de la tortura, va a ser el sujeto pasivo de la acción, ¿no? Entonces, vamos a tener entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que es el sobreviviente de tortura, un mecanismo psíquico muy particular que quiero detallarles porque no es cualquier procedimiento. Si la tortura es eficaz, a partir del momento que se aplica la tortura, la única voluntad que cuenta es la del torturador. Es decir, que lo volitivo va a ser el objeto de aplicación de la tortura. Por supuesto que se trata entre víctima y victimario o entre torturador y sobreviviente de la tortura o torturado en ese momento de una clara relación asimétrica de poder. Pero ojo, la voluntad, lo volitivo, está evolutivamente antes de la racionalidad. Eso se los podría explicar con un poco más de detalle, pero quiero centrarme un poco más en la evolución de esta definición. La tortura no va a afectar necesariamente ni las necesidades del torturado, ni las creencias antes o después de la tortura. Es decir, que las necesidades y las creencias pueden llegar a ser las mismas previo a la tortura que después de la tortura, pero no durante la tortura. Y después, como el torturado sostiene las mismas creencias que antes de la tortura, esto va a tener determinados efectos en las secuelas y en la conducta, ¿no? Entonces, no va a afectar ni las valoraciones ni las creencias de la persona de la tortura, pero sí va a afectar el deseo y la voluntad. Recuerden esto de lo volitivo como central en la operación de tortura. Entonces, la voluntad y el deseo son los que comandan la acción. Entonces, la acción que se produzca efecto de la tortura va a ser a partir de una anulación del deseo y de la voluntad de la persona que está siendo torturada sin cambiar los valores y las creencias que tenía. Entonces, la acción no la dispone el sujeto torturado, no la dispone la víctima de alguna manera o aquel quien está siendo objeto de tortura, sino que la acción la dispone el torturador. ¿Por qué? Porque comanda la motorización de la acción, que es el deseo y la voluntad.
Se anula la voluntad de uno, imperando únicamente la voluntad del otro. La persona torturada actúa a conciencia contra su voluntad. No puede elegir. Es decir, que sosteniendo determinados valores, determinados afectos y demás, me veo forzado a actuar contra mi voluntad. No es que tuerzo mi voluntad, sino que la sigo sosteniendo, pero la conducta va a ser contraria a la voluntad. Bueno, la definición formal que propone el protocolo de Estambul, la definición formal de acuerdo a la convención, dice que se entiende por tortura todo acto es una conducta por el cual se infringe intencionadamente, vuelvo a lo mismo, cuando evaluemos al perpetrador, lo de la intencionalidad tiene que estar dentro de la evaluación pericial. Entonces, si infringimos intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero la información o una confesión, ¿no? Para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o para intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. Es decir, acá es donde está el rol del Estado. El perpetrador tiene que ser un funcionario público o una persona dentro de su función pública o a instancias de un funcionario público, de una persona que cumpla una función pública, o con su consentimiento o aquiescencia, es decir, también con el dejar hacer, ¿no? Lo que no se consideran torturas son dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a acciones propias, a estas acciones propias, ¿no? Que son producto de las acciones legales. Entonces, tenemos que antropológicamente desde los inicios el objetivo de la tortura es la destrucción de la subjetividad. Y esto, decíamos, se hace invirtiendo el sentido de Eros, digamos, ¿no? Si Eros unifica, Tánatos desintegra. Es decir, que la tortura, tomado dentro del campo tanático, busca desintegrar esta armonía, digamos, unificada de lo imaginario. Y ese es el objeto de la tortura, desintegrar al sujeto en lo real del dolor, ¿no? La tortura siempre implica un mecanismo de poder, en nuestro caso, y digamos, en la época en que estamos, siempre va a involucrar al Estado, y puede ser un acto simbólico de dominación de las masas, pero al mismo tiempo un acto de desintegración para el sujeto. Es decir, que el mismo acto desintegra mediante el sufrimiento real al sujeto, pero también puede servir como elemento simbólico a las masas como medio, por ejemplo, disciplinar o aleccionador, ¿no? Entonces, el modelo inicial que nosotros tenemos de tortura es el soberano, ¿no? El soberano ejerce el poder sobre el cuerpo. Acá vamos a ir viendo cómo desde lo físico se desplaza lo psicológico a lo largo de la historia, y esto tiene una explicación central y muy, muy interesante. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, Vigilar y castigar de Foucault, que seguramente todos lo leyeron, el caso de Amiens, que da inicio, digamos, a Vigilar y castigar,
esta descripción tan bueno, sí, esta cuestión tan descriptiva de esa tortura. Entonces, ¿qué es la aplicación de esa tortura? Ahí el cuerpo del soberano es el que impone la tortura sobre el cuerpo en este caso, de la víctima, ¿no? Ejerce su poder sobre el cuerpo. Pero acá, si recuerdan el caso de Amiens, o bueno, cualquiera de los otros ejemplos que uno podría dar, resulta necesario en ese momento el espectáculo del suplicio. ¿Mm? ¿Y esto por qué? Porque el ataque es al soberano. Entonces, el espectáculo del suplicio tiene que obedecer a determinadas normas específicas y cumplirse de determinada manera. Era muy interesante cuando no podían echar los miembros cuando no podían separar los miembros de Damiens en el texto de Foucault, ¿no? Cómo tienen que pedir autorización al soberano para poder operar de otra forma, es decir, que la tortura estaba arreglada en los pasos, pero era un acto sobre el cuerpo, violentado, no solo dejando marcas, sino también haciéndolo público, ¿no? Entonces, el cuerpo biológico es la base sensitiva de las operaciones sobre el cuerpo del condenado para doblegar su alma, para decir la verdad o, como fue en el caso de Amiens, para castigo de su falta. En la modernidad va a haber un desarrollo del saber médico que va a acompañar la tortura. Un ejemplo claro lo tenemos con la maquinaria nazi, ¿no? Y con los gobiernos totalitarios, donde el torturador actuaba acá también, ¿no? En la época de la ESMA y demás, el torturador actuaba al lado y sigue actuando al lado de un médico, ¿no? En la época contemporánea ya no es el saber médico el válido sobre la tortura, o no solamente es el saber médico el válido sobre la tortura, sino que es el saber psicológico el que toma un rol fundamental y pasa a estar ya no el médico, sino el psicólogo al lado del torturador, ¿no? La representación de la tortura cambió entonces a lo largo de la historia, desde la exhibición del cuerpo torturado como espectáculo, o también como advertencia, podríamos decir, a la desaparición primero del espectáculo y en la época contemporánea la desaparición de la tortura corporal por formas mucho más efectivas de la tortura, que es la tortura psicológica. ¿Mm? Es decir, que ya en la tortura psicológica no necesito el cuerpo, ¿no? El cuerpo supliciado ya no es necesario, sino que puedo operar mediante lo psíquico sin dejar ninguna, y la efectividad está en no dejar ninguna marca en el cuerpo. Bueno, nosotros lo que estamos es para evaluar las secuelas psíquicas que deja la tortura, de la misma forma que el médico evalúa las secuelas físicas, ¿no? Entonces, la tortura como representación pasa de la exhibición en las afueras de la muralla al espectáculo público, al encierro, hasta desaparecer en las actuales técnicas invisibles sin marcas de la tortura psicológica, ¿no? Es decir, que dentro de estos 5.000 años, desde los primeros registros hasta ahora, se ha modificado la forma en que se aplica la tortura, y esta forma en la que se aplica la tortura tiene que ver también con los modelos, con los diferentes modelos de poder y las diferentes épocas. El protocolo de Estambul, este manual, el protocolo, recuerden que protocolo en su etimología es como una especie de hoja que se pegaba al inicio de los manuscritos, como reseña más o menos del manuscrito. Es decir, el protocolo es una conclusión de la comunidad científica sobre las bases en las que
se sugiere actuar. Es decir, que muchas veces los protocolos son condiciones de mínima y siempre los protocolos están sujetos a revisión. Pero mientras actúa el protocolo sirve como una orientación de la práctica. Aunque uno sí justifica por qué razón hace determinada modificación al protocolo, el protocolo no es una regla básica, no es una regla física que hay que respetar, es una orientación que hay que cumplir y entre la cual tengo que justificar por qué me aparto o no me aparto y cuáles son mis criterios científicos por los que en ese caso singular estoy actuando de determinada manera. Entonces, una cuestión fundamental del protocolo de Estambul y antes de entrar al protocolo de Estambul, aunque ya vimos la definición de tortura, es que es rotundamente falso que es necesario tener una certificación del protocolo. Esto aparece mucho en Internet porque es una conveniencia de muchas organizaciones y de muchas instituciones educativas y muchos intereses detrás de esto, muchos intereses de poder, que parecieran exigir una acreditación del protocolo de Estambul, de algún curso de protocolo de Estambul, para poder aplicarlo. No solo eso no es cierto, sino que el mismo protocolo en la página 75, en la traducción al castellano, dice, la realización de evaluaciones de acuerdo al protocolo de Estambul no requiere certificación como perito forense, aunque esto pueda ser la práctica normativa en algunos estados y a veces se usa para excluir intencionalmente el testimonio de profesionales independientes de procedimientos judiciales. Fíjense el interés que hay detrás de esto. No solo de quienes imparten a ver, yo veo fantástico que se trabaje sobre el protocolo, que se enseñe, que se difunda, que se hagan cursos y que se paguen cursos, eso es fantástico. Pero digo, no es necesario. Y aparte de esto, muchas veces, acá estamos hablando de poderes de Estado, muchas veces es una forma para descalificar los testimonios de los profesionales que no han hecho el protocolo, pero que pueden intervenir igual y sin embargo los desacreditan o no los dejan participar por no tener una acreditación que el mismo protocolo refiere que no es necesario, ¿no? La lógica del tiempo de la tortura no es una lógica cronológica. El tiempo de la tortura va a ser un tiempo sin fin. Es decir, la tortura inicia pero no culmina. Una vez que se instala la tortura, esto va a acompañar a la persona siempre. Y hay, de acuerdo al protocolo, una serie de tipos de tortura, ¿no? Está la tortura inquisitiva, que es básicamente para obtener información, ¿no? En los casos, por ejemplo, de personas bajo custodia, se utiliza la tortura inquisitiva, de manera inquisitiva, digamos, para en los estados de investigación, como por ejemplo la típica tortura para lograr una confesión, ¿no? Después está la tortura como castigo, ¿no? Por un acto que la persona haya cometido, por un acto que la persona se sospeche que haya cometido. Esto es frecuente, obviamente, en las unidades penitenciarias, en los centros de encierro, por eso hablamos bajo custodia, por desobediencia o el castigo por haber agredido a algún funcionario. Y también está el tipo de tortura coactiva para intimidar o coaccionar a la persona torturada o a otras personas a expensa de la tortura sobre el cuerpo de algún familiar o algún ser querido, ¿no? Y acá también interviene muchas veces la tortura como aviso al colectivo para lograr la sumisión, ¿no? Esto es
lo que en de un informe he definido muchas veces como la psicopedagogía policial, ¿no? Bueno, dentro del protocolo de Estambul, que es un protocolo sobre, ¿no?, la actuación general, la evaluación general sobre la tortura, el capítulo 6 está dedicado a los aspectos psicológicos de la tortura. Es decir, que es el capítulo de alguna forma donde quienes somos psicólogos vamos a tener las indicaciones precisas, digamos, de los lineamientos eh, que son específicos de nuestra actividad pericial, ¿no? Entonces, se encuentra ese capítulo dedicado a los indicios psicológicos de la tortura, en el que la evaluación psicológica toma un rol fundamental. Y hablo de evaluación psicológica. ¿Mm? Que la experiencia psicológica, la experiencia de la tortura hay que inscribirlo como una experiencia extremadamente poderosa, ¿no? Y como es una vivencia extremadamente poderosa, va a dejar secuelas. Y esas secuelas es por el extremo en el que se llega. ¿Mm? Y esto sucede sea cual fuera el estado previo del sujeto. No digo que no importe el estado previo del sujeto, pero digo, sea cual fuera el estado previo del sujeto, sea cual fuera su estructura anterior, sea cual fuera la patología o no, o el estado de normalidad que tuviera, o la ausencia de patología y demás, la tortura siempre produce una disrupción. ¿Parte de esa base? Sí, parte de esa base, pero siempre va a ser independientemente de lo previo, digamos, ¿no? Entonces, esto no significa, por supuesto, que el acto de tortura no ocurra, ¿no?, en un contexto subjetivo y en una significación particular. Es decir, el acto de tortura es un acontecimiento en una situación puntual, en un sujeto puntual, ¿no? Y como tal va a ser dependiente del desarrollo de la personalidad, de los factores sociales, políticos, culturales, ¿no? Pero, sin embargo, los efectos van a verse, digamos, de una manera particular. Entonces, existen un conjunto de síntomas y reacciones que se pueden observar y sistematizar con bastante regularidad en los supervivientes de tortura. La tortura blanca y todas las torturas psicológicas son invisibles, pero no son indetectables. ¿Mm? Es decir, la tortura física puede tener visibilidad, se puede ver en un examen médico y demás. Acá la tortura es invisible, pero no es indetectable. Es decir, que nosotros podemos objetivar los efectos de esa tortura. Entonces, desde el ámbito psicojurídico, es necesario poner especial atención a las pericias psicológicas porque van a existir siempre indicadores que dan cuenta del daño psíquico, ¿no? Las marcas que deja la tortura son pesquisables en el relato de la misma y también en las baterías de test psicodiagnóstico. Entonces, consideramos de esta manera que las huellas del sufrimiento tienen una inscripción en el aparato psíquico y que son distinguibles en las entrevistas semidirigidas bajo una modalidad clínico-forense, que es la modalidad que nosotros utilizamos, obviamente, dentro del ámbito pericial forense. Las secuelas de la tortura no necesariamente son trastornos de estrés postraumático, pero sí es muy frecuente, con lo cual vamos a ver algunas cuestiones específicas que tienen que ver con el trastorno de estrés postraumático y no sé si ustedes han
tenido acceso a esto, el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? O trastorno complejo. Estas dos vertientes que tienen sus diferencias, las vamos a encontrar, es cierto, con mucha frecuencia. Ahora, la ausencia de trastorno de estrés postraumático no descarta la tortura, ojo con los juicios orales, pero sí es cierto que es muy frecuente, ¿no? Ahora, tanto el estrés postraumático tradicional como el estrés postraumático complejo resultan de la experiencia de algo profundamente traumático, obviamente, postraumático, y puede causar, bueno, todos los fenómenos que conocemos, ahora los vamos a repasar igual, ¿no? Flashback, pesadillas, insomnio, es decir, alteración del sueño, alteración de la comida, fenómenos sensoperceptuales, fenómenos mnésicos, ¿no? Ambas condiciones, es decir, el trastorno de estrés postraumático tradicional y el complejo, también hacen que la persona se sienta intensamente asustada e insegura, a pesar de que el peligro haya cesado. Sin embargo, a pesar de las similitudes entre el estrés postraumático tradicional y el complejo, existen características diferenciales, digamos, existen diferencias que las vamos a tratar de repasar en pocos minutos. La principal diferencia entre los dos trastornos es la frecuencia del trauma, ¿no? Mientras que el trastorno de estrés postraumático es causado por un solo evento traumático, esto tiene sus salvedades, pero lo voy a polarizar de esta manera para que se entienda. Después, si dedicamos algún seminario a esto, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero esto es más pedagógico para que se entienda. Mientras el estrés postraumático se centra en un solo evento, el estrés postraumático complejo es causado por un trauma de larga duración que se repite o continúa durante meses o incluso años. Y acá sí, sin dejar de apartarme de la clínica de la tortura, obviamente lo abrimos a todos los espectros forenses, ¿no? El trastorno de estrés postraumático complejo es un trastorno psicológico que ocurre como consecuencia de sufrir varios episodios traumáticos durante un periodo de tiempo prolongado. Esto es frecuente que suceda en la infancia, aunque no exclusivo, es frecuente observarlo en la infancia, a nivel poblacional es mucho más frecuente, aunque también puede darse en la vida adulta, los cuales van mermando e imposibilitando el desarrollo normal de las personas. Según sigan los episodios traumáticos ocurriendo durante la vida adulta, esto va a seguir agravando cada vez más la sintomatología. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que uno asocia con el trauma complejo, con el estrés postraumático complejo, con la clínica forense del estrés postraumático complejo? El abuso sexual, emocional o psicológico prolongado, con negligencia agravada en el caso de la infancia. En el caso de, puede ser la infancia, adolescencia, la vida adulta, en casos de secuestro, sobre todo si son prolongados, situaciones de acoso constante que pueden ocurrir en la vida adulta, esclavitud, explotación laboral tan frecuentes en los grupos inmigrantes, en algunos grupos marginales, en algunos grupos que son propensos a ser víctimas de este tipo de explotación, ya sea en el ámbito de la esclavitud sexual o no sexual, ya sea en la explotación laboral. También se produce en los prisioneros de guerra, supervivientes de los campos de concentración. Ahí empieza a gestarse el tema, como muchas cuestiones de la victimología, a partir del Holocausto y de
no llamado holocausto, digamos, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza todo un auge nuevo de la victimología y empiezan a aparecer todas estas series de especificaciones. También aparecen en desertores de cultos, de sectas o otras organizaciones que sin ser denominadas sectas actúan bajo la misma lógica de captación y coacción, es decir, otras formas de culto. Situaciones que involucran cautiverio, también puede generar en todas sus variantes síntomas de trauma de estrés postraumático complejo y incluyen sentimientos de terror, inutilidad. El terror no lo voy a abordar ahora, pero hay toda una psicofisiología del terror y del horror que es muy interesante, lo podríamos ver en otra oportunidad, ¿no? Incluye sentimientos de terror, inutilidad, impotencia y una deformación propia en la identidad y el sentido, por supuesto, de ser y de sí mismo, ¿no? Las alteraciones del yo, obviamente. Hay un texto inicial de 1992 que se llama Trauma and Recovery, que es de Judith Herman, que es la que introduce la noción de trauma complejo, ¿no? Todavía no está avalado directamente dentro del DSM-5, pero sí hay observaciones interesantes en el CIE, entre el CIE 10 y el CIE 11, ¿no? Y aparte hay un aval detrás de toda esta cuestión del trauma complejo, por eso se los traigo y se los hago llamar, ¿no? Bueno, en el artículo 255 del Protocolo de Estambul aparecen los síntomas del trastorno de estrés postraumático que pueden resultar crónicos o fluctuar, como suele suceder en la mayoría de los casos durante largos periodos de tiempo. Vamos a encontrar cuadros clínicos dominados por síntomas de hiperexcitabilidad e irritabilidad, ¿no? Son momentos donde el superviviente experimenta aumentos de recuerdo, estos flashbacks, los pensamientos intrusivos, las pesadillas, bueno, todo este tipo de rememoraciones súbitas, ¿no? En otros momentos puede parecer relativamente asintomático o también constreñido afectivamente, retraído emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso decimos que no se satisfagan los criterios de trastorno de estrés postraumático no significa que no haya habido tortura. Ahora, según el CIE 10, cierta proporción de los casos de trastorno de estrés postraumático puede evolucionar crónicamente a lo largo de muchos años con transición ulterior a un cambio de personalidad duradero. Pero en el CIE 11 ya correlaciona estas secuelas permanentes del trastorno de estrés postraumático con el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Aparece la reexperimentación del trauma, que es la característica principal del contenido de los pensamientos intrusivos, que aparece, por supuesto, ya sea bajo la forma onírica o ya sea bajo la forma de estar despierto y consciente del pensamiento intrusivo, ¿no? Evitación y embotamiento emocional, ¿no? Evita todo tipo de actividad, conversación, pensamiento, la profunda constricción afectiva,
el aislamiento social, la desafectivización, personal, la incapacidad para recordar algún aspecto importante del trauma. Fíjense que es importante el hallazgo de las amnesias lacunares. Esto en el testimonio no hay que confundirlo con una falta de fiabilidad, sino que es frecuente que encontremos episodios de ausencia lacunar en los relatos, sobre todo cuando la intensidad sobrepasa la capacidad psicofísica de elaborar el estímulo en ese momento, o porque esté influido por alguna sustancia y esté la amnesia lacunar producto de alguna sustancia, ¿no? Dificultad de concentración, hipervigilancia, ansiedad, bueno, sudoración, ¿no? Esto lo paso un poco rápido porque lo conocemos todo, no está de mal que en algún momento podamos ver algún seminario en particular sobre estas cosas si les interesa. Por supuesto, los síntomas depresivos. Acuérdense que las cuestiones antropológicamente primeras en organizarnos fueron el sueño y la comida. Así que cuando hay alteración del sueño, alteraciones en la comida, es porque la cosa se está poniendo compleja, digamos. ¿No? Anedonia, bueno, insomnio o hipersomnia, no siempre lo mismo con la alimentación, no siempre de un extremo o en el otro. La alteración grave y sostenida es fundamental como para pesquisarla y aparte porque nos va indicando la evolución del cuadro también, ¿no? La disminución de la autoestima, el sentido del futuro, por supuesto la desesperanza, ¿no? El desánimo, pesimismo, bueno, disociación y despersonalización, ¿no? Comportamiento atípico también, ¿no? Modificaciones significativas en la conducta, modificaciones en la integridad psíquica, modificación en la autopercepción, modificaciones en la memoria, atención, curso, ritmo de pensamiento, ¿no? Dificultad para el control de los impulsos, sin que el sobreviviente pueda identificarlos como previo al hecho, ¿no? Obviamente. Acá siempre vamos a tener la cuestión de pesquisar el estado previo. Acá, otro de los síntomas presentes es la sintomatología psicótica. Cuando hablo de sintomatología psicótica, por favor no me refiero a la cuestión de estructura, ¿no? Independientemente puede haber presencia de delirios o alucinaciones que no sean a causa de la estructura, esto lo sabemos, y también ilusiones patológicas, puede haber una serie de fijaciones del pensamiento o estructuras pseudo delirantes de producción psicótica como síntomas psiquiátricos, si quieren, de la sintomatología tradicional, es decir, que el síntoma no hace referencia a la estructura, no como en el psicoanálisis, por ejemplo, no estoy hablando de ese tipo de psicosis, sino de la psicosis, del síntoma psicótico, digamos, como independientemente de la estructura, digamos, ¿no? La culpa y la vergüenza son también frecuentes de encontrar y son emociones autopercibidas, ¿no? Y esto porque recuerdan que al principio les dije que las creencias y las cogniciones no se afectan en la línea de tiempo entre lo previo y lo posterior del evento de la tortura. Entonces, como yo me veo obligado a actuar contra lo que siento, lo que pienso, mi concepción del mundo, mi Weltanschauung, diría Freud, mi cosmovisión, me veo impulsado a actuar contra mis principios, entonces la vergüenza y la culpa van a estar presentes. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se veía afectado y la abolición estuvo en lo volitivo y en el deseo.
Entonces yo no pude ejercer mi voluntad, no pude ejercer mi deseo, no pude elegir, me vi compelido a realizar una acción o determinadas acciones sin dejar de considerar que esas acciones tienen un disvalor respecto de mi historia, mi formación, mi subjetividad. No sé si se entiende. Bueno, después vamos a tener una ronda de preguntas. Ustedes vayan anotando todas las preguntas que las vamos a ir viendo. Gaby, si querés interrumpirme o si alguien quiere interrumpirme, interrúmpanme. Yo sigo porque el material es bastante y quiero compartir con ustedes algunas Adelante, cuestiones. profesor, Igual adelante, adelante, adelante. lo más rápido que puedo. Gracias. Está muy claro, está muy claro. Perfecto. Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Retomo, doblegación de la voluntad. La voluntad comanda, cuando yo no puedo ejercer mi voluntad, evidentemente estoy comandado por un otro. Bueno, otro de los síntomas frecuentes de encontrar en el estrés postraumático es el consumo de sustancias psicotrópicas, ¿no? Bueno, cuadros de alcoholismo, consumo problemático de sustancias, ya sean lícitas o ilícitas, como forma de atenuar las secuelas traumáticas, como forma de controlar los pensamientos intrusivos, como forma de controlar la afectividad, forma fallida, obviamente, ¿no? Porque se genera a su vez de que permanece el síntoma, aunque se aplaque por periodos de tiempo, después se agrega el problema del consumo. También es frecuente, en mi experiencia relativamente frecuente, pero yo sé que, y espero que haya, bueno, hay gente, espero, de todos los lugares, es frecuente la presencia de daños neuropsicológicos, algo que nosotros podemos encontrar algunos indicios, ¿no? Puede causar un traumatismo físico que dé lugar a diversos grados de daño cerebral. Los golpes en la cabeza, estas son prácticas muy frecuentes, ¿no? Los golpes en la cabeza, la asfixia, la malnutrición prolongada puede tener secuencias neurológicas y neuropsicológicas de largo plazo que no son fáciles de detectar en un reconocimiento médico. Y acá resalto lo que decimos siempre con Gabriel, lo que decimos siempre con Mabel y lo que charlamos siempre en el equipo, la importancia de hacer un buen análisis psicosemiológico. No pensemos que los análisis psicosemiológicos son análisis básicos, y menos aún en estos casos donde puede haber daño neuropsicológico, y lo vamos a hallar. Por lo menos la indagación de algunas pesquisas la vamos a encontrar en la psicosemiología. Como sucede en todos los casos de daño cerebral que no puede documentarse mediante técnica de formación de imágenes u otros procedimientos médicos, la evaluación y la realización de pruebas neuropsicológicas puede ser la única forma segura de documentar estos efectos. Frecuentemente los síntomas que tratan de hallarse en esas evaluaciones son muy similares a los que componen el trastorno de estrés postraumático y la depresión grave. Recuerden que algunos efectos sintomatológicos son similares al curso de una demencia, aunque no con la misma evolución, digamos, ¿no? Pero la depresión grave y demás puede ser un síntoma de estos trastornos. Y también cuando hacemos la exploración psicosemiológica nos vamos a encontrar con los grados de alteración en conciencia de orientación, memoria y atención, curso o ritmo de pensamiento, afectividad, ¿no? Bueno, toda la semiología. Entonces, eso es importante porque a veces no se puede objetivar en hallazgos médicos, pero nosotros sí lo podemos pesquisar. Por ejemplo, supongamos
que presenta alguna afasia, alguna agnosia, alguna apraxia en particular. Bueno, son todos indicadores bastante importantes, entre muchos otros, ¿no? Por supuesto. Entonces, es importante siempre realizar diagnósticos diferenciales, ¿no? Y bueno, obviamente también siempre el tema de lo transcultural es un tema a abordar y a ser muy conscientes cuando realizamos pericias. Bueno, yo acá no les puedo mostrar, pero les había preparado un cuadro sinóptico entre las diferencias del trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. Pero básicamente me centro en las diferencias con el complejo, porque el tradicional lo tienen, yo creo que el complejo muchos de ustedes también, pero por las dudas. Entonces, tenemos un trauma repetido a lo largo del tiempo, por lo general, pero no exclusivo, en las experiencias durante la infancia. Cuando son experiencias durante la infancia, no se olviden que eso después puede quedar cristalizado en el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad en la vida adulta. Ocurre a menudo también en grupos poblacionales donde soportan el racismo, la opresión, y por lo general, aunque esto no es una regla, puede ser más grave el trastorno de estrés postraumático complejo que el trastorno de estrés postraumático simple. No necesariamente, pero sí frecuentemente. Sobre todo por la permanencia, ¿no? Bueno, eso más o menos respecto del TEPT y el complejo. Evaluaciones psicológicas basadas en el protocolo de Estambul, ¿no? Nosotros vamos a tener en el artículo 260, a partir de ese artículo, una serie de desgloses respecto a algunas cosas que no se los voy a leer, obviamente, pero sí les voy a extractar algunas cosas, porque recuerden que, bueno, esto no se los dije, pero hablamos por eso es importante todo esto, estudiarlo. Si hacemos un seminario, uno podría hablar por ahí no exclusivamente de tortura, sino el espectro completo que trae, porque esto nos sirve para la clínica pericial habitual, que es tortura, malos tratos, tratos degradantes, el espectro. Y este espectro obviamente lo encontramos en las pericias, pero todos los días, ¿no? Bueno, acá estoy dando tortura, que es como la expresión máxima, pero los tratos inhumanos, crueles, degradantes, tienen una intensidad menor que la tortura, pero los efectos postraumáticos no necesariamente son menores, y eso lo podemos ver habitualmente, sí, en las víctimas en general de violencia, ¿no? Bueno, con frecuencia la tortura provoca devastadores síntomas psicológicos, y esto es importantísimo porque ahí vienen nuestros queridos colegas que asesoran. Suelen estar diseñados para no dejar lesiones físicas, y los métodos físicos de tortura pueden dejar huellas físicas que desaparecen o inespecíficas, es decir, que son no pueden ser pesquisadas en una pericia médica. El objetivo general de toda evaluación psicológica consiste en determinar el grado de coherencia que existe entre el relato que el individuo hace de la tortura y las señales psicológicas que se observan en el curso de la evaluación. Con este fin, la evaluación deberá dar una descripción detallada de la historia del individuo, un examen de su estado mental, digamos, ¿no? Su funcionamiento social, formulación de impresiones clínicas, ¿no? Bueno, todo esto lo pueden ver en el protocolo. Ahora, fíjense,
como los síntomas son psicológicos, como los síntomas, fíjense lo que dice el protocolo, como los síntomas psicológicos son tan prevalentes entre los supervivientes de la tortura, se recomienda. ¿Cómo que se recomienda? No se recomienda la evaluación psicológica. La evaluación psicológica tiene que estar sí o sí en las víctimas de tortura. Por eso le digo que los protocolos tienen a veces condiciones de mínima, que son muy condiciones de mínima. Pero acá la evaluación psicológica es, si hay hallazgos físicos es tan importante como la física. Y si no hay hallazgos físicos es determinante respecto de cualquier otra evaluación. Así que esto de se recomienda, no se recomienda. Hay que hacerla, la evaluación psicológica, la pericia psicológica. ¿Correcto? Bueno, el proceso de entrevista, obviamente tenemos, la entrevista siempre va a ser en nuestro ámbito semidirigida, porque para pericia dirigida tenemos el MMPI2, por ejemplo, o alguno de ustedes, alguna lotería, qué sé yo, semidirigida y bajo una orientación clínico-forense. No hay que descartar lo clínico, yo sé que hay algunos colegas que no están de acuerdo, no hay que descartar lo clínico y hay que tener la especificidad del ámbito en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos elementos del proceso de entrevista que quiero que veamos en particular. Son muy interesantes, voy a saltar algunas cosas interesantes, pero voy a ir para otras cosas fundamentales que no sé si, no quiero que dejen de tener en cuenta. Los especialistas que realicen evaluaciones físicas y psicológicas, o sea, ya sea el médico como nosotros, deben conocer las reacciones emocionales que las evaluaciones de traumas graves pueden suscitar en el entrevistado y en el entrevistador. Transferencia y contratransferencia, los términos no son motivo de discusión en esta charla, creo que nos entendemos todos. Estas reacciones emocionales se denominan transferencia y contratransferencia, así lo llama el protocolo y así hay cierta comunidad, por más de que son términos que están en permanente revisión. Entre las típicas reacciones que experimentan los supervivientes de la tortura, sobre todo si se les está pidiendo que vuelvan a contar o recuerden detalles de la vivencia traumática, están la desconfianza, suspicacia y demás, miedo, vergüenza, rabia, sentimientos de culpa. Y esto se juega en la transferencia cuando esto se vuelca hacia el evaluador, ¿no? Hacia el especialista. Porque lo pone muchas veces en el ámbito de la tortura en relación con las experiencias pasadas. Esto obviamente se dirige por efecto psíquico, transferencial al analista. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de crímenes en los que están involucrados el Estado, somos funcionarios del Estado, entonces evidentemente también eso favorece. Pero, por otra parte, los especialistas, ¿no? Los médicos, los psicólogos, también tienen sentimientos o efectos contratransferenciales, ¿no? Y las reacciones, obviamente cuando hablamos de transferencia y contratransferencia son cuestiones inconscientes, pueden atentar contra el desarrollo de la entrevista o generar condiciones de revictimización, generando un nuevo hecho traumático dentro de la historia traumática del sujeto. Entre las manifestaciones contratransferenciales más frecuentes está la evitación, retraimiento e indiferencia defensiva, ¿no? Cuando generamos una indiferencia frente al relato, frente a la exposición sobre todo del material perturbador que presenta
el entrevistado. Esto puede ser que se subestime la gravedad de las consecuencias físicas o psicológicas. También puede aparecer en el profesional desilusión, desvalimiento, desesperanza y sobreidentificación, esto de situarlo nosotros en el lugar de víctima, que pueden provocar síntomas de depresión o de traumatización vicaria, como pesadillas, ansiedad y miedo, ¿no? Ojo con esto de la venganza desde lo contratransferencial. También hay que cuidarse de la sensación de omnipotencia y grandeza que llevan al profesional a sentirse el salvador, el experto en trauma, la gran esperanza de recuperación o de justicia de la persona que está evaluada. Y por supuesto también los sentimientos de inseguridad respecto de las propias aptitudes profesionales frente a la gravedad de la historia que puede estar escuchando, ¿no? Así que, bueno, quería compartir con ustedes estas cuestiones de transferencia y contratransferencia que me parecen fundamentales. Los componentes de la evaluación psicológica se los voy a nombrar porque quiero entrar en otros temas rápidamente. Historia de malos tratos y de la tortura. Esto es fundamental, gente, porque tenemos que tener, no digo que hagamos un relato de modo de cámara GESEL, pero sí para nosotros la evaluación integral es fundamental. Bueno, obviamente todos los síntomas y quejas psicológicas actuales, la historia posterior de la tortura, la historia previa de la tortura, la historia clínica, si podemos dar, en los expedientes muchas veces vienen acompañados de las historias clínicas y en particular también, por supuesto, si hay historial de salud mental. Pero aunque no haya historial de salud mental, es interesante ver los historiales clínicos. El examen del estado mental. Bueno, no quiero subestimar la formación de ustedes con esto, obviamente, pero sí por ahí es interesante dedicarle un tiempo a esto no lo vamos a hacer ahora, pero el examen del estado mental, porque todo el mundo lo subestima y la verdad que vuelvo a lo mismo, ¿no? La psicosemiología es fundamental del funcionamiento afectivo, social, relacional de la persona, ¿no? Bueno, el protocolo realiza unas críticas respecto a las pruebas psicológicas. Sin embargo, la aplicación de pruebas psicológicas resulta central para la exploración psicológica, ¿no? Por supuesto, acá siempre vamos a estar centrados en alrededor de lo mismo, las convergencias y divergencias en el material. El protocolo, les aclaro, no habla de pruebas psicológicas determinadas, de determinadas pruebas psicológicas, es decir, no es que administra o sugiere una batería en particular, pero sí es importante la experiencia clínica y que nosotros sí tengamos amplia experiencia y conocimiento de las técnicas que utilizamos, ¿no? Es decir, si utilizamos ya sea técnicas psicométricas, proyectivas, las dos, cada una de las técnicas, por favor, sí tener una formación y una experiencia importante en la evaluación. Pero ojo, vuelvo a lo mismo, no dejar, no subestimar el examen mental. Bueno, los signos para la opinión clínica que nosotros vamos a dar y que se nos exige y que va a estar sometida seguramente en un juicio oral. Bueno, hay que preguntarse, ¿no? Si hay una concordancia o si hay discrepancia entre los signos y síntomas que presenta y la denuncia, el contenido de la denuncia, el relato. Que los haya no quiere decir que no lo haya, quiere decir que hay que ver cómo explicar estas diferencias, cómo significarlas. Nosotros no estamos para decir qué pasó o qué no pasó, sino para explicar, en tal caso, en términos psicojurídicos, la evaluación que nosotros
estamos haciendo, ¿no? Bueno, las concordancias de las condiciones físicas y psíquicas al cuadro clínico, ¿no? Hay un punto que se modificó, que es importante porque el protocolo ha tenido diferentes versiones. La última creo que fue del 22, me parece. 22, 21, 22, me parece. Y les leo esto porque estas modificaciones fundamentales, muy breve pero fundamental. No hay denuncia falsa de acuerdo al principio pro hominem, sino relatos que pueden correlacionarse o no con los hallazgos. Lo mismo que la especial atención a la cuestión de género. Esas son las dos cuestiones que se agregan como modificaciones centrales en la última modificación del protocolo. Pero fíjense, ¿no? No es que vamos a descartar que la persona haya vivido o no haya vivido o haya sufrido tortura, sino que lo que nosotros informamos no es la falsedad de la denuncia, sino qué datos pueden correlacionarse o qué datos no podemos correlacionar con los hallazgos. Bueno, entonces, bueno, no hablamos nunca de falsedad, ¿no? La evaluación neuropsicológica. Bueno, esto brevemente algo les comenté, las lesiones cerebrales y los trastornos de estrés postraumático y afines más diagnosticados, ¿no? Es importante entender que muchos métodos de tortura son muy frecuentes de encontrar. Uno diría, bueno, pero estamos hablando de las torturas, no, estamos hablando de comisarías, estamos hablando de un montón de ámbitos cotidianos, incluso pueden ser ámbitos hospitalarios y demás. Diversos tipos de traumatismos craneales, trastornos metabólicos sufridos durante la persecución, detención y también sobre la aplicación de tortura. También pueden tratarse de efectos de envenenamiento, malnutrición, hipoxia en los casos del submarino y ese tipo de cosas, asfixia, ahogamiento, ¿no? Hay cosas en el relato que se dan con bastante frecuencia en las prácticas, así que eso también es importante conocerlo cuando uno va a hacer este tipo de cosas, verlo en la práctica y en el protocolo. Bueno, los niños y la tortura. ¿Cuánto tenemos? Bueno, voy rápido. Los niños y la tortura. Bueno, acá la tortura tenemos que considerar que puede afectar a los niños de forma directa o indirecta, ¿no? Esto es porque el niño pudo haber sido torturado o detenido, o porque la tortura puede haber sido infligida a sus padres, familiares, cuidadores o quien sea que está a cargo del chico, ¿no? Ya sea por la afectación que deje a sus cuidadores o ya sea también por haber sido testigo, ¿no? El impacto sobre el niño es inevitable, sea que la tortura haya sido directa sobre el niño o sea que la tortura haya sido indirecta, ¿no? ¿Qué pasa? Los niños, bueno, esto quienes hacen cámara Gesell y demás, obviamente lo vemos. Los niños no suelen expresar sus pensamientos y emociones con respecto al trauma verbalmente, sino más bien conductualmente y por otros hallazgos, ¿no? Obviamente depende de los recursos del chico, la edad, lo psicoevolutivo
y demás. Los rasgos de personalidad en formación que vamos a encontrar y también el contexto de las normas culturales y demás. Obviamente hablamos de niños, hablamos de Cámara Gesell, ¿no? Que ya sería otro tema aparte. Bueno, yo no los voy a desarrollar porque seguramente lo vieron, pero si no lo vieron, son lugares, yo sé que son lugares que van a decir que son lugares comunes en la bibliografía nuestra y que son lugares, pero vuelvan a dos experimentos a la luz de lo que estamos viendo, por favor, a dos experimentos históricos en psicología. Uno es el experimento de la cárcel de Stanford de Zimbardo. Vuelvan a reverlo en todos sus determinaciones, porque la verdad que son experimentos que al reverlo uno llega a nuevas conclusiones, y cuando hablamos de tortura es muy importante. Y el otro, por supuesto, es el estudio de comportamiento, sobre el comportamiento de la obediencia de Milgram, ¿no? Entonces, tanto el de la cárcel de Stanford de Zimbardo como el de obediencia de Milgram son dos estudios a los que hay que volver, a los que hay que conocer. El de Milgram, si alguno vio como Ícaro con Yves Montand, es maravillosa la escena, pero más allá de eso, y más allá de las películas y demás, vayan a la bibliografía, ¿no? Y sobre todo, fíjense en los contextos en los que surgen, ¿no? Cómo el experimento de Milgram tiene relación con el juicio de Eichmann, es decir, hay que ver mucho Hannah Arendt, realmente son temas que son interesantes. Yo sé que ya no se usan seminarios sobre esto, pero son cosas interesantes. Bueno, Foucault en 1994 le hacen una entrevista y se titula La tortura es la razón, ¿no? Y acá tenemos que hablar sí o sí de la validación social de la tortura. Vivimos en un sistema torturante y entonces la naturalización de la tortura al interior de los dispositivos de poder constituye uno de los principales obstáculos. Es decir, que como siempre, la naturalización como efecto psíquico es devastador porque nos volvemos indiferentes. Van a ver una frase en 2 minutos que se la sugiero que la anoten, yo después se las paso porque no tiene desperdicio, ¿no? Entonces hay que seguir a la tortura con las nuevas formaciones. Y fíjense cómo aún se justifica, ¿no? Torre Gemela de por medio, terrorismo y hasta podríamos decir en cierta forma algunas cuestiones que pasaron con el COVID. La tortura se sigue justificando como mecanismo de obtención como una verdad que debe ser obtenida bajo cualquier método. Todo discurso, esto lo dijo un fiscal, dice, todo discurso a nivel mundial sobre el terrorismo implícitamente auspicia o genera la legitimación de la tortura, ¿no? Entonces, si bien hablamos de protocolos internacionales y demás, hay una amplia legitimación de la tortura. Los niveles de aceptación de la tortura resultan una vía de convalidación de estas prácticas cuando están sostenidas en las relaciones de poder.
¿saben qué? Tengo bastante material porque yo les quiero nombrar básicamente el perfil del torturador. Profesor, Si quieren lo dejamos para otra oportunidad. Quiero profesor, dedicarme ahora 2 minutos, también, Gaby, para las profe, preguntas y eso que me interesa. escúchame, profe, justo vamos a hacer lo siguiente. Ahí hemos Decime. generado un enlace para que los colegas completen con sus datos aquellos que estén interesados en participar en un seminario que va a estar a cargo tuyo en el mes de noviembre sobre la temática, ¿sí? Ok, Puntualmente. ok. Entonces, los Sí, invitamos a que porque completen. nos Sí, quedan es una afuera gran. todo el tema del perfil de la tortura. Me queda muerte en custodia todavía que no empecé, Claro, perdón. no, no, tal cual, por eso. Sí, sí, sí. Entonces, por mayor razón, esto sirve para una presentación de la temática y bueno, los invitamos Ok, a que completen el enlace para que después podamos enviarles la info cuando montemos con el profesor el seminario en el mes de noviembre. Así que, perfecto. pero te quedarían ¿Puedo 10 cerrar minutos, con una profe. frase la exposición? Absolutamente. Perfecto. Yo les quiero traer una frase. Hay un texto que es crudo, pero muy, muy valioso. Hay un libro que se llama He sido el asistente del doctor Mengele. Yo tengo una publicación del 2011. El que lo relata es un sobreviviente de Auschwitz, se llama Miklos Shinsli. Fue un prisionero húngaro, ¿no? Y esta frase no es de él, pero él la toma al inicio del libro y me interesa compartirlo con ustedes para cerrar hoy, por lo menos esta primera parte. Dice, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos esta es mi gota para no ser indiferentes frente al sufrimiento, frente a estas cosas que suceden y sobre todo como rol de evaluadores, no seamos indiferentes frente al sufrimiento, ¿no? Que la vida y la muerte no nos den lo mismo, que la integración y la desintegración no nos den lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy abierto a preguntas, consultas, comentarios. Muchas gracias, profesor. Sumamente clara la presentación y nos dejas con ganas de seguir conociendo sobre estos aspectos tan, yo diría, tan humanos, por más que suenen cruentos y, digamos, y horroríficos, digamos, ¿no? Pero es producto de la humanidad también esto. Y lo has planteado tan claramente desde el principio, ¿no? En esa tensión entre el Eros y el Tánatos, ¿no? Y esa desarticulación entre estos dos componentes al momento de hablar de la tortura, ¿no? Y cómo el cuerpo queda reducido a eso que llamaste un pedazo de carne. La verdad que sumamente interesante y más cómo nos convoca eso desde el lugar tanto en el lugar de evaluadores, en el lugar de analistas, cuando tenemos que trabajar con esos efectos. Gracias, Gabriel. Gracias, Barbie, por los comentarios. Y gracias también a alguien más había comentado, no sé cómo dar los comentarios acá.
Bien, animamos a los colegas, porque Gracias entendemos, Valeria también por los comentarios. sí, Bueno, entendemos gracias que a la todos. temática nos atraviesa a todos desde diferentes puntos de vista. Y así que por ahí es interesante por ahí ver qué inquietudes, ¿no? Por ahí qué preguntas se pudieron haber generado en ustedes. Ah, ahí Mónica. Hola, eh, ¿cómo les va? Hola Hola Moniquita, te Mónica. escuchamos. ¿Cómo les va? Yo les recuerdo que no soy psicóloga, pero entendí todo clarito, la verdad que un gusto. Eh, Me alegro, Cuando Mónica, hablamos muchas gracias. traumatización, la tortura, malos tratos, tratos degradantes, empezamos a hablar de la traumatización en que hay que hacer una evaluación integral, es importante la historia postraumática, clínica anterior, todo eso. Pero a mí me quedó el tema de la traumatización vicaria. Si me puede explicar bien qué es eso. Para mí es una palabra nueva y, y no quisiera saber qué es Bien, la traumatización vicaria. perfecto. Te escuché medio entrecortado, Mónica, pero creo que hiciste referencia a esto de, no sé si fue, creo que fue mi señal que se entrecortó, pero sí entendí lo de lo vicario. Mira, la cuestión vicaria es cierto que es una palabra que tiene cierto cuestionamiento porque hace referencia a la venganza, ¿no? Por ejemplo, se utiliza muchas veces cuando se habla en los casos de los chicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una separación y, bueno, recuerdo un caso en España ahora, que el padre secuestró a las hijas, las mató, ¿no? Y se habla entonces de filicidio o femicidio u homicidio vicario porque la motivación principal es la venganza. Acá creo que lo mencioné, me parece que lo mencioné cuando estaba hablando de contratransferencia, discúlpame si no es así y me corregís, pero creo que porque muchas veces lo que se juega inconscientemente, lo que se juega muchas veces es la cuestión de la venganza como cuestión de contratransferencia. Nosotros vengar las acciones de dolor y de sufrimiento de quienes escuchamos, ¿no? De alguna forma inclinando la balanza a favor de poder vengarnos con el imputado de las cosas que le sucedieron al cruento relato de las víctimas. Creo que lo dije en ese contexto, pero si me corregís, no tengo ningún problema. Yo no puedo corregir nada, simplemente quería una aclaración, porque yo no estoy no tengo la competencia como para corregirte. Al contrario, No, es un por favor, placer. Mónica, no, yo te decía porque no me acordaba en qué contexto, creo que lo usé en ese contexto, en el de contratransferencia. Pero bueno, cada vez que escuches lo de vicario tiene que ver con venganza. Lo que pasa que es cierto que en algunos lugares, por ejemplo, esto de llamar por ejemplo, filicidio vicario, porque el padre mató a las hijas para vengarse de la madre, es una corrección muy importante que se hace porque la venganza supone una ofensa previa del cual el perpetrador se venga. Y eso es lo que se pone en cuestión. No es vicario, porque la persona no hizo nada para que le maten a los hijos. Por eso el cuestionamiento ético a veces de llamar a los homicidios o femicidios como vicarios. Pero acá sí estaría usado bien, porque estaría usado en el contexto de que nosotros queremos tomar venganza por lo cruento del relato que escuchamos. Bien, gracias. No, por favor, Mónica, gracias a vos por la pregunta. Pedro Estoico, ¿has estado
con la cámara prendida todo el tiempo. ¿Querés preguntar algo? ¿Querés No, yo alguna había, opinión? a mí lo que me queda por preguntar, es el tema del estrés postraumático, que yo lo vivimos, con la pandemia, ¿no? O sea, no es un tema por ahí quizás asociado a lo que es en custodia, pero más o menos, porque, digamos, estuvimos todos encerrados mucho tiempo. Yo soy médico y lo viví, trabajo en emergencias y lo viví también ahí. Y quizás no sé si por ahí buscar algún nexo que relacione, pero sí lo he visto, y también lo he vivido yo, ¿no? El estar internado, estuve con COVID, estuve 3 meses, prácticamente sin mis capacidades físicas para poder, trabajar. Y colegas míos, amigos, también lo vi, ¿no? Quizás por ahí no es no sé si asociarlo a una tortura, pero más o menos. Psicológicamente sí he visto afectado y lo que sí he visto que aumentó la tasa de suicidio, ¿no? Bien, Este, en ese contexto, post-COVID, excelente este, pregunta. sí, pero no sé si, o sea, vos hablabas de tortura Sí, y uno se imagina quizás los métodos que se utilizan para torturar intencionalmente a las personas o las que están bajo exacto. custodia, ¿no? Sí, vos sabés que te quería comentar algo porque lo que traes es sumamente interesante. Lo postraumático no necesariamente obviamente tiene que ver con la tortura, ¿no? La tortura como evento traumático puede generar efectos postraumáticos, pero lo postraumático puede estar por muchas razones, entre ellas las que vos viviste. Pero sí es muy interesante lo que decís, porque pasó algo muy llamativo durante el COVID, que sí aumentó muchísimo los casos de tortura y de muerte bajo custodia. En los hospitales con las internaciones no Mm, tengo registro, puede que haya pasado también, porque no sería inusual, pero la salida masiva de la fuerza pública a restringir la circulación y claro, el abuso de poder y la fuerza desmedida que se utilizó generó, algunos casos trascendieron a nivel nacional, pero en cada una de las jurisdicciones me atrevo a decir que ha habido casos ligados a esta cuestión de, por ahí no voy a decir, no sé si tortura específicamente, pero dentro del espectro sí, tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todo ese espectro aumentó muchísimo por el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado desmedido sobre los ciudadanos. Más allá de que vos estuviste encima en un contexto muy particular, más allá de haber estado internado, que es cuando estuviste trabajando también, que estuviste trabajando también en condiciones adversas, como nos tocó a varios. sí, sí, pero también quizás no hay registros, escritos, no lo sé, pero sí, sí se evidenció, porque yo trabajaba en varios hospitales, incluso, apoyando también. Yo, soy emergentólogo, pero tuve que rotar por terapia intensiva para apoyar, ¿no? Porque no habían intensivistas disponibles tampoco. Entre los que estaban enfermos, habían pocos intensivistas, entonces los emergentólogos tuvimos que rotar por terapia intensiva para dar una mano. Bueno, ahí caímos varios, ¿no? Después de 7 meses, por las intubaciones rápidas, pero hubo una secuencia en que yo la vivía desde que salía de mi casa para ir a mi lugar de trabajo, en donde se bajaba a las personas de los colectivos, ¿sí? En medio de la autopista,
porque no tenían, digamos, la documentación que yo tenía como médico para circular libremente. Había gente que no la tenía, por supuesto, pero que también era un laburante más. Yo no me imagino, o sea, yo en ese momento no me podía imaginar si a mí me tenían que bajar para no ir a mi lugar de trabajo y no poder regresar a mi casa con dinero para los alimentos de mi casa, ¿no? Que era la mayoría de personas que trataban de ir a trabajar nada más. O sea, eso empezaba a la mañana. Después lo que veía en la separación de los familiares de sus, o sea, los pacientes de sus familiares, los que quedaban internados, en la cual yo sabía que ese paciente no iba a volver a ver a su familiar, porque hay indicadores que te dicen, ¿no? Para los médicos hay indicadores que te dicen, ese paciente se va a complicar, ¿no? Va a terminar en un respirador. Y esos indicadores hacían que uno piense que no va a ver más a su familiar, no había forma de hacer porque la indicación era que el familiar esperaba afuera y los partes médicos se daban por teléfono. O sea que, y uno a veces, a ver, yo soy muy respetuoso de lo que es la ley, respeto las normas, pero a veces creo que lo moral tiene que estar por encima de lo legal, ¿no? Con todo el respeto a los que defienden las leyes, pero, qué sé yo, no hay que violar la ley, pero creo yo que en muchos casos, permitía que el familiar o la esposa vaya y se despida de su marido, hijo, padre, lo que en ese momento era, y obviamente que violé las normas, ¿sí? Los, eh, los vestía, los vestía con el barbijo, con todo, los enmascaraba y le decía, bueno, usted camine de esta manera como para que piensen que es un personal, hacer que se párese ahí y hable con él. Pero no había otra forma, o sea, uno no podía decirle a la señora, bueno señora, vaya a su casa tranquila que mañana lo va a ver, sabiendo que de esa noche el pobre hombre iba a terminar intubado, ¿no? Entonces, no nos dieron, o sea, muchas herramientas para poder utilizar. Realmente yo elegí esta carrera para ayudar y bueno, y no estaba haciéndolo. Entonces me vino, mientras Damián lo escuchaba con el tema de la tortura, se me vino todo eso y por eso lo traigo al comentario, porque me pareció Sí, bastante asociado a lo que sufrimos, ¿no? perfecto. Sí, Pedro, es muy, muy interesante. Te agradezco mucho tu comentario. Por ahí, cuando hablamos en particular de tortura, como dice el protocolo y como se establece, hay una intencionalidad y y un daño y un ejercicio del sufrimiento desmedido. Pero sí entiendo que la parte postraumática de la que te referís, sí, 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 totalmente. Así que te agradezco mucho la intervención, Pedro. Muchas gracias. No, por favor, gracias por el espacio. Muy buen punto el que tomaste, Pedro, ¿no? Hablando de la moral, porque no puede haber respeto a la ley si no hay antes algo que nos rija desde una ética. Y no hablamos de la ética deontológica, hablamos de la ética subjetiva. La ética subjetiva tiene que ver con esto que vos señalaste también, ¿no? Con esta cuestión de poder, de alguna manera, empatizar con el padecimiento del otro, ¿no? Entonces, es sumamente, digamos, interesante lo que pudiste traer a colación y viene muy de la mano de lo que habló Damián en su presentación, ¿no? Porque creo que estamos en una cultura empujada al trauma y con todas Creo las... que, Barbie. no te quería interrumpir, pero creo que un poco también escuchándolos se me vino a la cabeza la frase de Damián, ¿no? No fue indiferente, en este caso, Pedro, en esta situación, a lo que vivía. Y un poco, esto va a ser, lo voy a aclarar porque muchos de acá no me conocen, excepto Damián y Gaby sabe que yo hago chistes
medios oscuros, pero ya que nada, el psicólogo empezó a tomar ese rol también, decime dónde puedo llevar mi currículum, porque seguro se pague bien. Esto de estar al lado del torturador, que ya no es más el médico, es el psicólogo, es una salida laboral. Pero bueno, sacando el chiste de lado, aclaro, porque los demás no me conocen, también abrís una puerta muy interesante. Si bien yo sé que esto es específicamente en la tortura en contexto del cierre y me dejaste con todas las ganas de saber más, obviamente voy a participar del seminario que viene. Primero agradecerte el conocimiento, cómo lo transmitís, el dominio que tenés. Yo ya te he escuchado, tuve la suerte de escucharte en otra oportunidad, te vuelvo a escuchar y elijo volver a escucharte. Y abrís algo cuando iniciás todo el seminario y en relación, obviamente, si bien vos dejás claro que estamos hablando de la tortura en estos términos, con esta acepción bien del protocolo, se me venía a la cabeza, ¿no? Como decía Gaby, cuando abrís el seminario, va a empezar a ladrar el perro porque llegó la pizza, esto, ¿no? Del imaginario, claro, ya son las 10 de la noche, mi familia me están matando, el imaginario, cuando este cuerpo que es real, que es un pedazo de carne, no pude dejar de pensar cuando se habla del neonaticidio, ¿no? A ver si recuerdan un poco, ustedes deben saber lo suyo, Gardiner también habló del tema, escribió sobre el tema, digo, ¿no? Cómo también hay efectos, ¿no? Que suceden post tortura, donde también pueden desencadenar un montón de cuestiones y a veces incluso situaciones de tortura que no están quizás englobadas en estos términos, pero sí en encierro en una casa de una mujer y una pareja, donde son muchos años, o una hija abusada y violada por su padre por muchos años encerrada, como estas cuestiones, ¿no? del cuerpo carne, digo, abre un montón de cuestiones para seguir analizando otros temas que también suscitan en estos ámbitos, que me pareció muy interesante para seguir pensando. Y en función de lo que comentaste, un poco lo que hablaba Pedro en la cuestión del efecto pandemia y cuando estábamos en pandemia, un poco él decía, ¿no? Yo viajaba y podía viajar porque tenía este permiso de médico y pensando en que creo, a mi criterio, una de las secuelas más visibles tuvo que ver lo psicológico, porque se vivió una especie, ¿no? de tortura psicológica, volviendo a Foucault, el miedo que se generaba, no salgan que se mueren, hubo una cuestión de vigilar, completen todos sus datos por estas aplicaciones para obtener un permiso, hay un montón de cuestiones del Estado involucradas ahí en esto que sucedió, en las decisiones que se fueron tomando, pero así todos los psicólogos tardamos en tener un permiso también para circular, ¿no? Digo, hay como cuestiones que están para seguir pensándolas y seguir trabajándolas, quizás no como un fenómeno de tortura, pero sí el encierro, estar obligados a, ¿no? Y la cuestión psicológica que, nada, hizo desastres en muchos, ¿sí? Así que nada, aportar un poco esto, cosas quizás para seguir pensando, agradecerte principalmente por tu exposición, quiero seguir escuchando porque nada, quiero terminarlo, quiero ver qué pasa. Así que gracias, Bueno, Damián. Barbie, 1.000.000 de gracias por tu comentario, por el aliento. Vos sabés que sí, yo coincido con eso que sí. Si vos fíjate que la objetivación del cuerpo siempre, ya sea por ser objeto de goce del otro, ya sea por ser un pedazo de carne, es casi, me hace acordar mucho en el Ulises de Joyce, ¿viste? En el capítulo 3, Bloom se cruza con una embarazada, ¿no? Y la mira y piensa, viste, que es todo el recorrido que la hace pensando, y dice, y los trenzados de toda carne, ¿no? Bueno, es esta carne descarnada, ¿no? El torturado está puesto ahí. Mira, quería encontrar, había preparado una cita, no la voy a encontrar ahora, pero había preparado una cita de un episodio que hubo en el juicio de las juntas, de un episodio donde estaba el médico al lado. A ver, creo que está acá. Es muy breve. En tanto, Dami encuentra eso, yo les voy comentando que los días 13 y 14 de octubre de este año vamos a tener un seminario, se va a dictar un seminario presencial sobre autopsia psicológica y donde vamos a trabajar todas estas temáticas
en la ciudad de Colonia, en Uruguay. Para aquellos que pudieran viajar, fabuloso, digamos, y para aquellos que no, va a haber una edición virtual a la cual también van a poder acceder. Mónica, no sé si querés dar algún detalle en particular para que los colegas eventualmente se contacten contigo, porque Mónica es la organizadora del evento allá en Uruguay. Hola, bueno, sí, ya tenemos todo. En realidad, en principio iba a ser presencial y bueno, estábamos viendo la cantidad de personas que se estaban inscribiendo en, en- en el seminario. Pero de todas formas, para las personas que están en Argentina, que no pueden viajar porque les resulta muy costoso, la idea es, con Gabriel llegamos a la idea de que puedan hacerla, él lo va a organizar por este medio. Entonces, el costo va a ser menor que la presencial, por supuesto. El seminario, yo acá no tengo la placa, pero Gabriel cuenta con ella y con todos los datos para la inscripción. Así que me agarró de Sí, perdón, sorpresa, porque no tengo nada y estoy en otro ámbito. está en el aula la placa acá. Sí, tranquila, tranquila. No, pero es únicamente como para que sepan, Mónica es la organizadora y al correo electrónico que pueden escribir por datos es seminario mapi, así es, ¿verdad, Mónica? Sí, Seminario mapi Gabriel, arroba gmail.com. ahí Así está. que Excelente. cualquier duda o nos escriben al correo de la asociación y nosotros se los reenviamos a los colegas. Bueno, no sé si el profesor, gracias, Bueno, Moni. Dale, espero que nos Gracias, veamos pronto, Mónica. ojalá que sí. sí. Ojalá. El Bueno, yo universo les quiero. Sí, El perdón, universo perdón, perdón. conspira porque hagamos las cosas bien y como la idea es llegar a diagnosis a Uruguay y también los Excelente. colegas abogados que por lo menos utilicen esta herramienta que es la autopsia psicológica, tanto civil como penal, Excelente. es sumamente importante para una buena investigación. Entonces, esa es la idea. Más allá de lo económico y todo, no sé, será porque eh, para mí esa es la idea. Y como con Gabriel parece que congeniamos en eso también, la idea es extenderlos a ustedes a que se conozcan acá en Uruguay. Excelente. Buenísimo, buenísimo, Mónica. Excelente. Muchísimas gracias, como Este, siempre. quiero cerrarles con esto, con esta viñeta que le contaba recién. Esto es una referencia a la dictadura militar de acá, ¿no? Dice, en Garayo Olimpo, hay una escena donde un torturador sale del quirófano, ¿no? Así denominaban a la sala de tortura, para llamar a su superior con desesperación porque se torturaba. Porque su torturada se quedó, entre comillas, ¿no? Llama al tigre, quien con brusquedad, pero eficientemente, le da un shock de electricidad y la regulariza, entre comillas. Luego le pregunta al torturador inicial, ¿cuánto dice la tabla para 40 kilos? 15.000. ¿Y cuánto le estabas dando? Es que no hablaba, la tabla está por algo. Y el médico le dice, la tabla está por algo ahí. Bueno, ya está regular, podés seguir, no le des agua. Fíjense cómo la medicina ha estado al lado de la tortura. Ahora nosotros, Barbie en cualquier momento tira el currículum, estamos detrás concretamente yo les había traído un apartado, hay todo un apartado de medicina y tortura y un apartado de psicología y tortura. En la CIA gustosamente te van a recibir el CV. Me encantaría, un Y placer. sí, Cobro en piénselo dólares. cobrar, tal cual. Bueno, todo va a Este, quedar para el seminario de noviembre.
para Bueno, poder profesor, concretar el seminario. nos Pero van a, fíjense dale. que fíjense que esta cuestión pasa con esto, ¿no? De lo invisible, de lo visible por todo el recorrido histórico a lo invisible y de un saber sobre la aplicación del sufrimiento del cuerpo, del martirio, a una aplicación sobre la psiquis del martirio. Estupendo. Así que bueno, yo Clarísimo. diría, si quieren para la próxima, lo que podemos hacer es sacar la órbita de tortura como cuestión del Estado y bajarlo por ahí, estas cuestiones a la violencia doméstica, al abuso sexual infantil y a ese tipo de problemáticas que por ahí son un poco más generales. Yo sé que traje un tema muy de nicho, pero bueno, porque cruza un montón de temas. Parece muy de nicho, pero en sí no lo es tanto, digamos. No lo es, tal Todos cual, no tenemos lo es. comisarías cerca, hospitales cerca y centros de salud mental cerca. Así que, Sí. Me Tal parece cual. perfecto y vamos a tomar el desafío. Colegas, los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche para hacer el cierre del curso. Y bueno, y están cordialmente invitados a anotarse tanto para lo de octubre en Uruguay y para el seminario a cargo del profesor en el mes de noviembre. Los esperamos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Dami, Barbie, un Muchas saludo gracias, para gracias muchas ustedes. Gaby, gracias a gracias a todos. todos. Gracias por la Buenas paciencia. noches. Adiós. Nos Gracias. vemos.